A ver, yo te diría, antes de la pandemia empezamos a escuchar esto de la NOM 035. ¿Tú crees que la salud mental sí es un tema poco hablado en el mundo del emprendimiento? Que no puedes pretender tener todo en la vida al mismo tiempo. ¿Cuál crees tú que serían los mayores desafíos psicológicos que ellos enfrentarían? Yo no me acuerdo en mi historia de trabajo empresas ocupadas y preocupadas por el tema de salud mental. Bienvenidos a Cómo Va, un espacio para hablar profundamente sobre emprendimiento, el desarrollo humano y los desafíos reales de quienes deciden construir su propio camino. Hoy queremos abrir la conversación sobre un tema que muchas veces queda en segundo plano, pero que puede marcar la diferencia entre avanzar o quebrarse en el camino del emprendimiento. Vamos a hablar de la salud mental. Aquí creemos que emprender es muchas cosas, pasión, riesgo, visión, pero también en algunas ocasiones tenemos que caminar solos, presión, miedo al fracaso y muchas veces agotamiento. A menudo detrás de un negocio exitoso hay noches sin dormir, ansiedad silenciosa y dudas que pocos se atreven a compartir. En este episodio vamos a romper este silencio. Para explorar este desafío, me acompaña una invitada con una trayectoria profunda y significativa. Denise Husselman, psicóloga clínica de formación, con más de 30 años de experiencia en capacitación, desarrollo organizacional y procesos de cambio individual, tanto en empresas privadas como en el sector público. Ha sido ponente en congresos de recursos humanos en México, Latinoamérica y Estados Unidos y se desempeña como coach ejecutivo, coach de vida y psicoterapeuta. Y es conferencista en temas como sentido de vida y trabajo, motivación, salud mental y el impacto generacional de los millennials en entornos laborales. Una voz con autoridad, pero también con sensibilidad para hablar de lo que realmente importa. Te invito a quedarte con nosotros en esta charla abierta, reflexiva y necesaria. Denise, muchas gracias por acompañarnos y por darle voz a este episodio. ¿Cómo estás? Bien, Juan Carlos, encantada de estar contigo, de acompañarte, no solo en este episodio, sino en este proyecto de ayudar a la gente a ser su mejor versión. Muchas gracias. Pues dije algunas cosas que ya tú me ayudarás a decir si fue cierto o si por ahí vamos afinando algo. Pero, Denise, como siempre, en este podcast nos gusta que aparte de la presentación que yo hago, nuestro invitado se presente. Entonces, platícanos quién es Denise hoy en día, cuáles son sus pasiones en el mundo del emprendimiento y específicamente en el tema del día de hoy. A ver, yo como muchos de los que vivimos la pandemia, yo tuve una transformación importante en la pandemia. Soy psicóloga, me he dedicado justo a todo lo que has dicho en toda tu vida, o sea, en todo mi currículum, un currículum amplio y lindo, pero en la pandemia tuve la fortuna de acompañar en videos justo en el proceso de salud mental que íbamos viviendo. Y a raíz de eso regresé un poco más a la psicología clínica de lo que había hecho en los últimos quizás 25 años de mi vida, que estuve muy enfocada al desarrollo organizacional. Regresé más un poco a la parte clínica y hoy en día yo te diría que una parte muy importante de mi tiempo tiene que ver con bienestar, con equilibrio emocional, con salud mental, porque aunque se nos olvidó de pronto esto de la pandemia, pues sí hay temas que recobraron una fuerza diferente en el mercado, ¿no? Yo no me acuerdo nunca antes del mercado, de la pandemia, haber tenido un cliente que me dijera, pero ¿puedes meter una meditación adentro de un seminario que vas a dar? Y yo así como, sí, o sea, puedo buscar quien lo haga porque no es mi especialidad. Y por primera vez en mi historia di ahorita un proceso muy largo, muy complejo, muy lindo de bienestar, donde a la mitad del proceso venían expertos en procesos de mindfulness, de meditación, de contacto, y hacían una meditación de 1 hora dentro de un seminario. Y yo decía, wow, esto es nuevo. Entonces creo que algo que me caracteriza, para regresar a mi presentación, es que yo siempre busco como sí. A mí me divierte mi trabajo, me apasiona mi trabajo y siempre estoy buscando nuevas formas de contribuir. Creo que merecemos un mejor mundo y que solo lo vamos a lograr siendo mejores seres humanos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para contribuir de manera individual, grupal, social,
a que cada uno se convierta en su mejor versión. Creo que eso es a lo que vine a esta tierra. Fíjate que es muy interesante a mí porque cuando dije vamos a hablar de salud mental, yo me puse a leer un poco, a investigar un poco. De hecho, entré por ahí a ver tu perfil que tienes en tu página, que ahorita lo vamos a comentar. Y yo me di cuenta, y lo dije en la presentación, y justamente quiero abrir con esa pregunta. Yo lo decía en la presentación, es un tema poco hablado, porque, bueno, yo en lo personal he tenido la oportunidad de colaborar o estar en contacto con algunos empresarios, y hemos hablado de muchos temas, pero justamente hemos hablado muy poco de esta parte de lo que es la salud mental. Entonces, ¿tú crees que la salud mental sí es un tema poco hablado en el mundo del emprendimiento? 100%. A ver, yo te diría, antes de la pandemia empezamos a escuchar esto de la NOM 035 y se frenó mucho. Yo no me acuerdo en mi historia de trabajo empresas ocupadas y preocupadas por el tema de salud mental, por dar apoyo psicológico, por buscar que la gente esté bien. Y es bien importante porque hablar de salud mental tiene como varias aristas que creo que vale la pena hablar, porque hay una parte que es cognitiva, otra que es conductual y otra parte que es emocional. Y estas tres se conjugan. Y por eso a mí me gusta agregar toda esta parte de bienestar, porque salud mental no es solamente decir estoy loco o no, me siento mal o no, pero sí tenemos que pensar que las empresas, yo te diría, en mi experiencia, hasta antes ni siquiera 2020, del 18 posiblemente, empecé a escuchar con esto de la NOM, esta preocupación, luego paró, luego vino la pandemia y entonces era un obligado. Y yo creo que esa es una de las secuelas que nos dejó la pandemia. La gente vive, siente y se mueve de diferentes maneras y es importante tomar eso en consideración. A la vez, yo te diría que hay un tabú muy importante cuando hablas de salud mental y creo que eso es lo que ha hecho que no se hable en el mundo empresarial. Ir al psicólogo está mal. Ir al psicólogo es para locos. Ir al psicólogo es porque necesito ayuda dramática. Y psicólogo, coach, o sea, cualquier tipo de ayuda de ese estilo, no estaba bien visto socialmente. Entonces, si no estaba bien visto y a la empresa no le importaba, pues ¿por qué empezar a hablar de salud mental? Claro. Y empezamos a hablar de salud mental en un momento donde los índices de depresión son altísimos, los ataques de ansiedad son fuertes. O sea, estamos viviendo una generación nueva en cuanto a problemas de salud mental. Entonces yo creo que la organización ya no puede decir, bueno, pero esto no me compete, esto no es mi tema, ¿no? A mí que vengan a trabajar y me vale. Mencionaste la norma 035 para las personas que a lo mejor no están muy enfocadas en este tema. Es una norma que nos habla de cómo prevenir temas psicosociales dentro de una organización. Pero justamente comentaste que esta norma empezó a tener auge o nació dentro de lo que fue la pandemia justamente por todo lo que estábamos... No, de hecho nació antes de la pandemia, se paró, o sea, se iba a aplicar ya formalmente, pero pues con la pandemia todas las cosas se pararon. Sí. Y yo no creo que se retomó con la fuerza con la que fue diseñada. Pero un poco importante aclararlo, no es la norma en sí lo importante, sino era traer el tema de salud mental a las organizaciones. Sí, eso antes, no. Justamente eso era lo que te iba a comentar. O sea, nosotros sabemos, y lo estamos comentando aquí, que la salud mental es un tema importante que poco se traía a la mesa dentro de las organizaciones. Pero tú consideras, como experta, conociendo la norma 035, que se gestó previo a la pandemia y tuvo todo este proceso que ha tenido, ¿tú consideras que esta norma, no quiero preguntarle si es necesaria, porque sabemos que es necesaria, pero tú crees que esta norma viene a cubrir todas estas necesidades de que tienen los colaboradores dentro de las organizaciones? No, definitivamente no. No voy a hablar mal de la norma porque ni siquiera estoy tan metida en ella, pero en nuestro país normalmente las normas se usan para cumplirlas y hay que llenar 1 millón de formatos y 1 millón de cosas. Entonces yo sacaría el tema de la NOM de nuestra conversación, porque lo importante aquí es ocuparnos y preocuparnos de la salud mental de nuestra gente, con
diferentes formas. La norma es una de esas formas que hay, pero como no agarró la fuerza que se esperaba al principio y han habido otros temas, yo creo que yo te diría que las organizaciones tienen que ocuparse de este tema, porque es como decirte que una organización hoy en día debería de pensar que va a tener colaboradores que van a durar 30 años en la empresa. Esas son verdades que funcionaron para mi generación, que funcionaron para la generación anterior a mí, que no van a funcionar para las nuevas generaciones. Ya. Entonces, las empresas hoy en día también tienen que invertir, porque va a haber una rotación de personal natural. Claro. Y son nuevos temas, salud mental es uno de ellos, pero creo que hay varios, son nuevos temas que hay que considerar. Ahora, ¿por qué creo en especial que salud mental es importante? Porque las consecuencias de una mala salud mental son dramáticas. Sí, claro. O sea, no es, pues me fui de la empresa, es cuando se te suicide alguien en la oficina, cuando alguien no pueda dar resultados o no pueda conectarse o no pueda trabajar porque está en una depresión severa, porque está en un ataque de pánico, porque o sea, ¿sí me explico? Claro. Son cosas que nos afectan en la interrelación y obviamente en nuestros resultados. Entonces, por eso creo que el tema no debe de obviarse. Ya, Denise, justamente cuando estamos hablando de estos temas, pensamos, por ejemplo, la norma 035, si tú se le explicas o si tú se lo comentas a una empresa micro, pequeña, quizá poco lo va a entender, porque pareciera que cuando hablamos de norma 035, o como tú dijiste, olvidémonos de la norma 035, vamos a hablar de salud mental y de riesgos psicosociales dentro de las organizaciones, fuera de la norma 035. Pero pareciera que estos temas son exclusivos de las empresas grandes. ¿Cómo se lo explicarías tú a un microempresario o a un emprendedor que está empezando a crear un plan de negocios? A ver, a ver si no me matas, pero lo voy a súper dividir en dos. Porque una cosa es una empresa y una cosa es un empresario. ¿Ok? O sea, una empresa que ya está andando, que va a empezar a preocuparse por la salud mental, lo tiene mucho más resuelto a través de programas de capacitación, a través de tener un apoyo psicológico en la oficina o cosas de ese estilo, ¿no? Virtual o presencial, o sea, lo tiene más resuelto. A mí me preocupan más los empresarios, porque los nuevos jóvenes que están, los emprendedores, los que están buscando lanzar un negocio, ni siquiera se ocupan de su salud mental, que es un tema como paralelo, y si quieres lo podemos ver de los dos lados, ¿no? O sea, la empresa y por otro lado el que está empezando, el emprendedor, el que quiere, que tanto está haciendo por su bienestar. Entonces yo lo dividiría si te es válido, si te hace sentido en esa gran división. Claro. Dentro del emprendimiento, dentro de los emprendedores, porque bueno, yo me he dado cuenta que mucha gente que escucha este podcast, que tienen un negocio pequeño, llamémosle micro pequeño, o gente que incluso va empezando. Claro. ¿Cuál crees tú que serían los mayores desafíos psicológicos que ellos enfrentarían? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque cuando ellos recurren a expertos, recurren por muchos temas. Oye, ¿cómo le hago en la parte financiera? ¿Cómo le hago en la parte de producción? ¿Cómo le hago esta parte? Pero no me ha tocado que alguien llegue y diga, oye, ¿cuáles son los desafíos psicológicos a los que me voy a enfrentar? En tu experiencia, ¿cuáles serían estos desafíos? Fíjate, es una pregunta súper interesante, porque hay que entender que el emprendedor, por lo general, o sea, cada quien tiene sus características personales, pero sí hay un perfil psicológico del emprendedor, porque el emprendedor es una persona que tiene una capacidad de recuperación, una capacidad de manejar la frustración muy alta, y tiene una necesidad de empuje, hacer, y por eso descuida su salud mental. Porque en este hacer y en este yo puedo solo, carga una imagen de superhéroe, carga este concepto de yo tengo la idea, yo lo voy a hacer, yo puedo. Se siente sumamente presionado por ser exitoso. La mayoría de ellos
yo te diría más que solo exitosos, quieren ser unicornios, ¿no? Y es el sueño ideal de cualquier emprendedor, es llegar ahí. Pero también tienen mucha presión del lado financiero, mucha presión del uso correcto o no correcto de su tiempo, del aislamiento, porque tienen que chambear 24/7. Entonces, híjole, se descuidan tremendo. Y así como yo escucho que hay los asesores, como tú decías, ¿no? Financieros, de negocios, de administración, de todo, yo creo que un emprendedor hoy en día que no tenga un coach o un psicólogo a su lado, no la va a pasar bien. Ya. O sea, sí creo que el proceso, al menos en mi experiencia, porque pues eso es mucho de lo que yo hago, el trabajo que haces para que tu persona esté bien, todo para mí es un juego de prioridades. Para mí el reto más fuerte que tiene un emprendedor es aprender a jerarquizar y poner prioridades. Y no es tan fácil, porque tengo que trabajar, porque tengo que dar resultados, porque le tengo que ganar la competencia, porque tengo muchas cosas que hacer. Y entonces, en tu lista de cosas que hacer para que el negocio arranque, jale y vaya, pues tu persona no está incluida. Y ahí es donde se truena. Tocaste un tema hace un momento donde comentabas de las nuevas generaciones. Hoy en día los emprendedores o los microemprendedores es gente muy joven. Y yo sé que tú has tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar con este tipo de generaciones, y quisiera preguntarte, el perfil del empresario de las generaciones actuales y el perfil de los empresarios de las generaciones pasadas, como la mía, por ejemplo, ¿difieren mucho? ¿Es muy diferente? A ver, no, yo creo que el perfil es el mismo, pero el contexto es diferente. ¿A qué me refiero? Los empresarios de nuestra generación tenían la misma autoexigencia y perfeccionamiento que tienen los de hoy en día. Trabajaban como locos, se mataban, hacían lo mismo. Pero ellos no sabían que tenían derecho a estar bien, que era importante tener un estado físico correcto, un contacto emocional y familiar correcto. O sea, y lo voy a pensar así, la generación de mis abuelos, quizás todavía de mis padres y la mía, trabajar era el motivo principal de la vida. Entonces, todos los que emprendieron en ese momento, pues se perdieron de ver crecer a sus hijos, pero no importa. No tenían hobbies, pero no importa. No hacían ejercicio, pero no importa, porque lo que hacían era trabajar. Las nuevas generaciones tienen conceptos de qué es importante distintos. Cuidan su cuerpo de manera distinta, cuidan sus relaciones de manera distinta, exigen esto de home office, de más tiempo, de más calidad de vida, que haya más tiempo de paternidad o maternidad. O sea, ya ese es el medio. Las características, digamos, per se de un emprendedor son muy parecidas. O sea, es gente que tiene mucho miedo al fracaso, y por lo tanto se autoexige mucho. Normalmente son muy críticos de ellos mismos, son muy exigentes con ellos mismos, pero tienen una energía y un impulso maravilloso y se atreven y toman riesgos. Yo creo que eso es igual en las dos. La diferencia es que yo creo que los nuevos emprendedores tienen esta parte de propósito y pasión que antes no existía. ¿A qué me refiero? Hoy muchos de los emprendedores, además de buscar dinero, que eso siempre es la razón de ser de un negocio y no una ONG, o sea, que haya ganancia, pero además quieren cambiar al mundo, o quieren dejar huella, o quieren trascender, o quieren hacer algo que mejore la calidad de vida de los demás. ¿Sí me explicó? Claro. Y los de antes, lo importante de hacer un negocio es hacer dinero. Nada más, si para eso sacrifico mi vida, la sacrifico. Los jóvenes hoy no ven el trabajo como entonces voy a sacrificar mi vida. Y ahí es donde creo que se están enganchando solitos. Y ahí es donde se están atorando, porque por un lado quieren tener tiempo de ir al maratón de Timbuktu, o quieren tener tiempo de ir con los amigos,
pero están emprendiendo un negocio y Ya. trabajan 24/7, entonces están rendidos. ¿Sí me explico? Sí, claro. De hecho, hay una parte que me gustaría retomar ahora porque mencionaste algunos conceptos que justamente los leí en tu página y quisiera tomarlo porque hay algo que me llama mucho la atención. Tú en tu página pones que y me voy a permitir leerlo textual para no decir cosas que Yo no ya son. ni me acuerdo, así es que léelo para que yo también me acuerde. Dice, pones tú, el empresario ideal tiene que ser una persona con visión de negocio, con entendimiento del medio ambiente, pero también creo que tiene que ser una persona que tenga una mística personal de dejar un mundo mejor y no solamente hacer dinero por hacer dinero, que es justamente lo que Mira, acabas ok. de mencionar. Qué Pero bueno que lo escribí, no me acuerdo, me da culpa. mira, ahí lo tienes. Pero lo que me llama la atención es una persona que tenga una mística personal de dejar un mundo mejor. ¿No crees que las generaciones anteriores no lo tenían? No, yo creo que yo jamás me cuestioné cuando empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar hace 35 años, cuando terminé mi carrera. Yo jamás me imaginé o pensé en un mundo mejor. El mundo era maravilloso. Y a ver, no era maravilloso, o sea, había guerras, las mismas cosas que estamos viviendo hoy en día las habíamos vivido antes. Pero yo no pensaba que si me comía unas papas y la bolsa no era reciclable, ni siquiera creo que entendí ese concepto o escuché ese concepto hasta que mis hijos eran chiquitos. Yo antes, pues reciclar las empresas, no contaminar el aire, las empresas, pero yo como persona no. O sea, sí creo que hay un entendimiento diferente de esta mística personal, porque hay gente que hace mucho dinero, muere con mucho dinero, pero no hizo nada más que de su vida que dinero y no lo disfrutó. Y estas nuevas generaciones viven a partir del goce. Justo hoy alguien me preguntaba, pero esto de la felicidad se acaba de inventar. A ver, no, el concepto de la felicidad viene de mucho tiempo atrás. El derecho a la felicidad es mucho más reciente. Sí. Y creo que con la salud mental y con esta parte de mística, de pasión, de entrega, pues tiene más que ver con que estos chavos quieren muchas cosas. Y para mí, ese es el dilema de ser emprendedor hoy en día. Sí. Que el día solo tiene 24 horas. Que el cuerpo aguanta hasta que lo truenas. Que no puedes pretender tener todo en la vida al mismo tiempo y que tienes que tomar decisiones. Sí. ¿Sí me explico? Sin embargo, Denis, sin embargo, mencionaste hace un momento que esos emprendedores, dentro en su necesidad de crecer sus empresas, sus emprendimientos, se ven enfrentados a mucho estrés, a mucha presión. Pero cuando tú platicas con ellos, porque a mí me ha tocado hacer esta parte y tener un contacto con ellos, y pareciera que la presión, pareciera que el estrés, pareciera que todo, el someterse a toda esta parte negativa que afecta a la salud mental, lo ven como una parte natural del éxito. O sea, pareciera que es parte del proceso que tienen que hacer para poder tener éxito en sus negocios. ¿Qué opinas sobre esta mentalidad? A ver, hay una parte que es real, o sea, te tiene que costar. O sea, no es fácil empezar un negocio, no es fácil emprender. Tienes que dedicarle cuerpo y alma y todo lo demás. Y esa es la línea de la salud mental. La salud mental va de lo sano a lo insano. ¿Es normal estar presionado? Sí. ¿Es normal tener insomnio? No. ¿Es normal estar cansado? Sí. ¿Es normal tener fatiga crónica? No. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, yo creo que este es el problema, que me emboto y hago, y como no tengo tiempo de pensar en mí y de hacer cosas para mí, porque mi tiempo es para mi negocio, para crecer mi negocio, para hacer mejor mi negocio, para hacerlo más rentable, para conseguir fondos, para conseguir gente, para todo, me olvido del yo. Y entonces son chavos que están trabajando 22 horas al día, que están tremendamente cansados, que cuando fallan no soportan, no manejan el estrés de manera correcta. Por eso te decía priorizar, pero tienen hambre de crecer y no entienden que esa hambre de crecer se come parte del tiempo de
pues, irme de viaje, pasarla bien, hacer, y no entienden que hay un futuro para eso. O sea, sí me explico, no priorizan de la manera correcta, yo te diría. Sí. Entonces, no es que vivir tenso esté mal, pero no manejar tu nivel de tensión está pésimo, porque ya te quiebra. Sí, Sí, y pareciera que el vivir en esos estados de ansiedad, yo he notado que pareciera que es un sinónimo de querer ser más innovadores, de querer ser más sostenibles en el tiempo, pero es todo lo contrario. todo lo contrario. La salud mental impacta en la sostenibilidad de un negocio. 100%. Si tú como líder, tú como el visionario, tú como el emprendedor, no estás bien, tú como ser humano, ¿qué puedes ofrecerle al mundo? ¿Qué puedes ofrecer si de pronto te vas a levantar una mañana con una acidez de la fregada? O vas a tener un ataque de pánico a la mitad de una junta. O llevas 4 noches de no dormir. ¿Cómo puedes rendir? ¿Sí me explico? Sí, por Pero supuesto. estas ganas de comerse al mundo, paralelamente de seguir teniendo todo lo demás, porque ojo, todo emprendedor se quiere comer al mundo, pero está dispuesto que en este comerme al mundo no es el tiempo para casarme, no es el tiempo para viajar, no es el tiempo para viajar, para estar de fiesta con los amigos. O sea, entendían que había un tiempo para todo. Y el problema de la nueva generación es que todo tiene que ser ahorita, en este minuto, porque eso es Instagram, porque eso es lo que vemos todo el tiempo, y la vida entonces se revuelve. Esa es la diferencia generacional, ¿sí? Que mi abuelito decía, pues que mi abuelita eduque a los niños, no pasa nada, porque yo tengo que ser el proveedor. Y mi hijo dice, no, es mitad y mitad, yo cambio 2 pañales, pero ella cambia 2. Pues sí, güey, pero si tú, perdón por mi palabra, pero si tú eres el sostén de la casa, pues chance no te da tiempo de cambiar 2. Pero no, porque la mujer y el hombre tenemos que estar exactamente igual. Pues sí, pero si ella acaba de parir, no puede irse a trabajar la semana que entra. Y si tuvo cesárea, menos. Entonces, ahí es donde siento que se están revolviendo los tiempos, porque las nuevas generaciones viven en el aquí y en el ahora, en el instante. En la inmediatez. En la inmediatez, gracias. Esa es la palabra que buscaba. En la inmediatez. Y la vida no es así. La vida tiene un ritmo natural, un proceso normal. O sea, yo no digo que tengas que ser mamá a los 17 años, pero a los 45 tu probabilidad de serlo va a estar dura, porque hay una biología, porque hay un ritmo natural de la vida. ¿Sí me explico? Claro. Y estos chavos que quieren hacerlo todo, pues a qué horas paran, a qué horas descansan, a qué horas se fijan en ellos mismos, que esa es la parte que yo te diría es preocupante o es alarmante en los emprendedores de hoy en día. Yo creo que un emprendedor que no cuida su salud mental se arriesga a que todo lo que está haciendo se acabe porque él no dé el ancho. Claro. Denise, fíjate que ahora que comentas toda esta parte, yo hace unos meses quizá, estaba en una conversación con personas bueno, algunos emprendedores, algunos empresarios, donde hablaban del síndrome del burnout. Pero había quienes decían que este síndrome siempre ha existido. No es que eso siempre ha existido, lo que pasa es que hoy en día parece que existe una necesidad de clasificar y catalogar ciertos comportamientos como para darle una identidad y para dar algo para que las personas puedan como sentirse de cierta manera y darle un nombre, pero es que, hay que entender algo. En el mundo de antes, y antes estoy hablando hace quizás 30 años, todos los términos de la psicología eran para los psicólogos y los psiquiatras y los manicomios. Tú no llegabas, yo no me acuerdo nunca en mi adolescencia haber llegado con mi papá y decirle, es que me dio un ataque de pánico a la hora del examen de anatomía. O sea, chance me dio, pero ni siquiera lo podía nombrar. Claro. ¿Sí me explico? Sí, a eso entonces, voy. Sí,
A ver, pero es lo que te digo con que el entorno cambió, porque no hay, o sea, sí hay diagnósticos nuevos, sí hay formas diferentes, el DSM-3, que es la Biblia en la psicología, pues obviamente ha ido versión tras año, distinguiendo cada uno de los padecimientos de estas, del bien al mal, ¿no? Del estoy loco al estoy sano. Obviamente hay mucho, pero no hay nada nuevo. La única diferencia es que si mi abuelito estaba en burnout, él decía estoy cansado, pero me tengo que fregar y tengo que ir mañana a trabajar. ¿Sí me explico? Sí, el joven hoy en día dice, estoy en burnout, entonces necesito 3 semanas de vacaciones pagadas por la organización para que mi mente regrese a su lugar. A ver. ¿No? Claro, y si no lo manifestamos en la norma 035, ¿verdad? No, exacto. Entonces yo creo que no vamos a encontrar un equilibrio. Y para mí el reto de un empresario hoy en día es encontrar su propio equilibrio. No es pensar que por matarme, por sacrificar, por trabajar más, por si es que quiero otras cosas en la vida, eso no cabe. Y yo lo digo así de fácil, el día tiene 24 horas, no cabe. Entonces tú puedes decir, bueno, en esta etapa de mi vida que estoy emprendiendo, no me voy a comprometer a una relación de pareja, o no voy a tener mi tercer hijo, o no voy a viajar a Madagascar la semana que entra. O sea, a ver, una u otra, porque no cabe. Y yo creo que el problema que tienen los empresarios nuevos es que quieren todo. Sí. Quieren todo. Y ni el cuerpo, ni el tiempo, ni la energía da para todo. Entonces viven angustiados, entonces viven sobrecansados, viven en este burnout, sobre todo en esta fatiga tremenda. A ver, se vendieron más pastillas para dormir. El año pasado, este es dato real, se vendieron a nivel farmacia, o sea, pastillas no por psiquiatras, sino pastillas generales para dormir, se vendieron más del 2022 al 2023 que en toda la década anterior. A ver, ¿sí? Algo no está bien. Algo no está funcionando. Y yo estoy en esos. Bueno, ahí está. Yo estoy en ese mercado. Ok, entonces algo de tus hábitos, digo, no voy a hablar de ti persona, Juan Carlos, pero me refiero a algo de tus hábitos por querer emprender, por querer estar, por querer hacer todo el tiempo, te está llevando al nivel de tengo insomnio. Entonces, yo creo que lo importante es que los chavos o los emprendedores tienen que aprender a distinguir. Sobre todo, yo diría tres factores que son muy notables y fáciles de medir para que alguien diga, ups, creo que estoy exagerando. Uno es esta sensación de tengo sueño, de no me alcanza el tiempo, de por más que duermo, no. La otra es el insomnio, problemas para conciliar el sueño, levantarte en la mañana, levantarte a medianoche, eso no debería existir. Y la tercera es irritabilidad. ¿Qué tanto estoy sensible a los comentarios? Contesto fuerte, estoy agresivo, todo me afecta, me lo tomo personal. Para mí son como 3 banderitas que te deberían de decir, cuidado, párale, revisa y sigue. No pares tu forma de vida, pero revisa. Porque hay a quien le funciona 1 hora de meditación, hay a quien le funciona correr un maratón, hay a quien le funciona nadar, hay a quien le funciona, no sé, pero tienes que analizar. Sí. Fíjate que justamente a esto iba cuando mencionas esta parte de que a unas personas les funcionan unas cosas y otras partes a otras. Lo que te quería preguntar es, tú como experta en este tema y como psicóloga clínica que eres de profesión inicial, ¿cuáles serían como esas estrategias que estas personas, emprendedores, empresarios o gente que va a empezar alguna unidad de negocio, cuáles serían como estas claves o estrategias o dónde deberían buscar esas estrategias, estas claves para poder adoptar y cuidar una salud mental mientras crecen su negocio? Porque no pueden darse el lujo de descuidar ese negocio. No pueden darse el lujo, ese es el problema, que ellos piensan que sí pueden hasta que se quiebran. Entonces, aquí la invitación es, no se den, no
no den por obvio que el cuerpo aguanta y que ustedes aguantan. Entonces, si encuentras que tienes este tipo de ansiedad mal canalizada, de irritabilidad, de cansancio, lo que tienes que hacer, y hay varias opciones, no es solamente una, tienes que buscarte el tiempo, aprender a priorizar, esa es la número 1, para aprender a marcar en tu agenda, así como tienes juntas, márcate tiempo para ti y descubrir este tiempo para ti. Si es ejercicio, si es meditaciones, si es respiraciones, si es tomar un curso de manejo de estrés, si es cualquier cosa que tú busques que sea para ti. Y en tu agenda deben de haber tiempos para ti. Ese sería como el número 1 más básico. Sí creo que vale la pena, así como tienen mentores, sí creo que los emprendedores deberían de buscar apoyo psicológico, no tanto psicología clínica, sino un poco lo que es coaching hoy en día, que es estrategias para manejar esta toma de decisiones, porque hay que aprender a poner límites claros, a tener espacios definidos, a tener horarios de trabajo. Una durísima, la desconexión digital. O sea, sí o sí tienen que aprender a tener desconexión digital, cuidar su sueño, como ya he dicho, cuidar su alimentación. O sea, sí hay, y hay muchísimas opciones. O sea, yo creo que hoy en día casi entras y puedes encontrar, obviamente, psicólogos, coaches, psiquiatras, mentores, que es otra figura que creo que es muy importante dentro de la organización de uno. Hay una asociación mexicana de emprendedores que ofrece recursos y apoyos en los que podrían ir. Hay muchas apps de meditación y mindfulness. No sé, se me ocurre, Handscape es una, Calm es otra, Colectivo Breathwork es otro grupo dedicado solo a esto. Hay plataformas de terapia en línea, o sea, hay. Pero no se trata de que haya, se trata de que primero te des cuenta que lo mereces. Que no toda tu energía puede estar enfocada a crecer un negocio si tú no cuidas tu equilibrio, si tú no cuidas tu estar, si tú no cuidas tu ser, no hay negocio que lo valga. Ya. Y bueno, y me comentas ahora un poco del tema de recurrir a un coach en alguno de los temas que por ahí haya la necesidad, pero quiero preguntarte esta parte, porque sé que tú eres coach. Muchas veces existe mucho desconocimiento en lo que hace un coach. Yo a veces he preguntado, digo, bueno, ¿por qué no recurres a un coach? Y me dicen, es que un coach me va a venir a decir lo que tenga que hacer y yo lo sé qué hacer. Digo, no, es que eso no es un coach. Pero pareciera que en el mercado o en el mundo de empresarios micros existe este desconocimiento de lo que hace un coach. No solo existe el desconocimiento, sino, hoy en día cualquiera que toma una certificación de 6 meses puede ser coach, independientemente de su background. Entonces, yo creo que hay diferentes tipos de coaching. Hay el coaching empresarial, que es, por ejemplo, lo que yo hago dentro de una empresa, es me mandan personas dentro de la empresa que quieren crecer, que quieren desarrollar su potencial, pero que tienen dificultades en dirigir una junta o que tienen dificultades en cómo administrar mejor su tiempo. Habilidades blandas se llaman, ¿no? Sí, y claro. No los vas a mandar a un curso de capacitación, los mandas con un coach a nivel empresarial. Hay otro tipo de coaching que es el coaching de vida. ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy? ¿Cómo lo estoy haciendo? Que ahí mi recomendación es que de preferencia sea con alguien que estudió psicología, no 6 meses. Esa es mi recomendación. Y es ponerte a leer currículums y ponerte a ver qué tipo de gente, qué estoy buscando. Y yo te diría, si estás buscando equilibrio, sí busca a alguien que sepa cómo piensa un emprendedor y lo que un emprendedor necesita, incluso aunque sea como apoyo psicológico. O atrévete a decir, no estoy durmiendo, no estoy bien, necesito un psiquiatra que me ayude, por favor. Para eso existen las medicinas. Entonces, tampoco es sufrir y pasarla mal de aquí a que esto se me quite, porque hay cosas que no se van a quitar tan fácil, ¿no? Claro. Yo creo que los medios hay. Yo creo que hay mucha charlatanería, como muchas otras cosas, en el camino de los coaches, pero también hay gente brillante y hay mucha gente que sabe hacerlo y lo sabe hacer muy bien.
Entonces, acérquense a asociaciones, busquen en internet, o sea, pregúntenle a otros amigos y van a encontrar. El chiste es que tengan una persona con quien ventilar lo que sienten, no lo que hacen. O sea, tienen un mentor de trabajo, tienen un coach financiero, uno de negocio, o sea, esa parte sí, pero la parte emocional, ¿quién? ¿Dónde? ¿Sí me explico? Claro, pero cuando estamos hablando de estos temas en el emprendimiento, Denise, ¿tú crees o cómo ves tú el futuro del emprendimiento en términos de salud mental? Hoy lo estamos comentando, estamos hablando de algunos conceptos, pero ¿tú crees que estamos avanzando? ¿Tú crees que nuestra sociedad está avanzando hacia un enfoque más equilibrado? No, cero. Nos falta muchísimo. Cero. Nos falta muchísimo porque la exigencia de estar todo en inmediato no ha entendido que hay un ritmo en la vida, que hay un tiempo en la vida, que el día tiene tantas horas, que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y nos están educando a que te lo vas a perder. En lugar de decir, hoy no, mañana. Este no es el momento ahorita. Yo creo que muchos de los proyectos de emprendimiento terminan tronando porque el que empezó, el emprendedor original, se truena. Se truena. Ya no puede. Ya no puede más, porque el cuerpo es el cuerpo, pues, o sea, no le puedo inventar al cuerpo. El cuerpo necesita descansar, necesita comer, necesita pasarla bien, necesita muchas cosas. Y lo único es aprender a priorizar y a tomar decisiones. Yo con los emprendedores jóvenes, que te hablo chavos de 23, 24 años, que he tenido oportunidad de coachar, lo que más les ayudo es administrar su tiempo de una forma distinta y entender cuáles deben de ser sus prioridades en un lapso de tiempo, no solo para esta semana. O sea, tienes toda una vida por delante. Entonces, prioriza cuáles son las experiencias que te corresponden en este momento, cuáles se pueden esperar hasta una década tal vez, o cuáles estás dispuesto a sacrificar. Pero si quieres hacer todo el mismo día, pues no se puede. No, bueno, y ahí se abre una puerta enorme, pasando por el tema de que nos cuesta mucho trabajo delegar funciones, y eso nos causa mucha ansiedad, nos causa mucho más carga de trabajo, mucho más estrés, y sería un tema que podríamos ampliar por muy largo. A modo de reflexión, Denise, si tú pudieras dar un solo consejo a esos emprendedores que están sintiendo esa carga emocional, ¿cuál sería? Escúchense. Tómense el tiempo, tómense 1 minuto al día durante una semana, 1 minuto al día nada más, y pregúntense cómo me siento cuando termina su día, cuando se van a dormir. Me fui a dormir a las 1 de la mañana, me fui a las 11, todos los días me dormí a la 1 de la mañana, una semana. ¿Cómo dormí? ¿Cómo me siento? Escúchense. Y si ven que no están en un lugar donde ustedes digan, me estoy matando trabajando, pero me dio tiempo de comer. Me estoy matando trabajando, pero no prendí el celular a las 4 de la mañana. A ver, si es tiempo de matarte de trabajar. Ojo, los negocios no salen a través de la flojera. Hay que darles. Pero no sacrificar tu bienestar nunca por nada en la vida. Porque nada lo paga. Con la única persona que vas a vivir 24/7 la vida que tengas, y yo no tengo garantía cuántos años, es contigo mismo. Claro. Entonces, lo primero es ríndete cuentas a ti. Mi único consejo es, de verdad, háganlo una semana, 1 minuto antes de dormirse y en pijama revisen a qué horas me dormí y cómo estuve el día de hoy. Sí. Si después de 4 días me doy cuenta que siempre estoy ansioso, que estoy súper tenso, que no estoy durmiendo bien, porfa, levanten el teléfono y busquen ayuda. Si dicen, correcto, no, ahí voy, lo administro, no es para tanto, bueno, entonces traen un buen equilibrio. Pensando que son empresarios, que hay un sacrificio importante de sus vidas personales para emprender un negocio, tiene que haberlo, pero no a costa de su bienestar. Y con una semana se van a dar cuenta, híjole, sí es cierto, yo no dormí bien, sí es cierto, prendí el teléfono a las 3 de la mañana, sí es cierto, estoy ansioso, sí es cierto, le contesté feo a mi mamá, sí es cierto, hoy le colgué el teléfono a no sé quién. Bueno, entonces pidan ayuda porque están empezando a tener síntomas que bien manejados van a aprender a vivir con ellos.
nada más, pero que no se vayan al extremo de estoy cansado a estoy rendido. ¿Me explico? Entonces, sí, claro, es hacer un proceso de autorreflexión que sonaría sencillo, pero la verdad es que tiene su proceso y tiene la manera. Pero es fácil, si tú dices una semana voy a pensar y después de esa semana haces un análisis chiquitito de decir, a ver, de los 7 días, 5 no la pasé bien, pues ya date cuenta que necesitas ayuda. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. no es tan complicado. A ver, emprender es complicadísimo y ver todos los riesgos y todas las cosas que es súper complicado. Pensar en ti, porfa, vives contigo todos los días. Nada más es detenerte y literal poner una alarma en el reloj, no sé, a las 10 de la noche y en ese momento decir cómo estoy, cómo me siento. Nada más. Sí, si tu respuesta es no siempre bien, todos tenemos días malos, pero de 7, 1 malo te lo paso. De 7, 4, no, pues no. O sea, ¿para qué quieres hacer dinero si cuando lo necesites lo vas a gastar porque ya te dio un infarto, porque ya se te cayó el pelo, porque estás gordo, porque no consigues pareja, porque no tuviste el tiempo? ¿Para eso querías el dinero? Sí, es correcto. Cuestión. Muy interesante, Denise. Muchísimas gracias por la plática. No, dentro de esto que estuvimos conversando, ¿crees que haya quedado algún tema o algo que no te haya preguntado y sea importante para compartir con las personas que nos están escuchando? No, yo creo que hablamos de esta parte de cómo darme cuenta de cuáles son los síntomas, de cómo abrir los ojos, de buscar ayuda, de ver que hay muchas opciones y de entender que ser empresario tiene un costo emocional muy alto en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Por eso nuestros papás no los entienden. Porque cuando yo le digo a mi papá estoy rendida, me va a decir, ¿y qué crees? ¿Que la vida es gratis? Pues trabaja, güey. O sea, así tiene que ser. Sí. ¿Sí me explico? Porque el modelo era diferente. Porque cuando yo tuve hijos, mi esposo la primera vez, y esto es de veras, y solo como anécdota, la primera vez que cambió un pañal, mi suegro lo llamó al cuarto de al lado y se lo camoteó, regañó y le dijo que él no estaba para cambiar pañales, que los tenía que cambiar yo. Esa fue la generación anterior. Yo obviamente con mi esposo, pues ya échame la mano, pero la nueva es igualmente obligación de ella que de él. O sea, sí. Cambió el entorno. Entonces, está difícil. Ay, pues ¿sí? Muchísimas gracias, Denise. No. Muchísimas Espero gracias. Que se queden así como tú con ese suspiro. Sí, claro. Pues sí, si son empresarios, sí es pesado, sí es difícil, pero piden ayuda, así como piden ayuda para que alguien cheque su estado financiero. Sí. O para saber si el producto que están impulsando, hacer un benchmark para ver si sirve o no sirve. Bueno, ahora revísense ustedes. Una semana, 1 minuto al día. Si el resultado no es por lo menos 6 días buenos, estás entrando en un periodo donde puedes caer dentro del lado no sano de la salud mental. Pide ayuda, lo puedes solucionar con 3 buenas sesiones, con una meditación a la semana, con un ejercicio de respiración a la semana. O sea, no es de que te vas a desvenar y vas a gastar todo tu dinero. No, hay 1000 formas de hacerlo. Lo que es más, te puedes salir a caminar a la calle, no te tiene que costar, pero con conciencia de por qué estoy saliendo a caminar. Claro, ahí vale la pena hacer una pausa y empezar a hacer un proceso de reflexión. Pero esa es la invitación, que así como reflexionan en todo el entorno para empezar un negocio, pues igualito hagan su propio estudio de mercado en ustedes mismos. ¿Qué tal estoy yo y qué tan preparado estoy para dirigir esta empresa antes de que me vuelva loco? Esperemos que no. No, pues esperemos que no, pero nada es gratis en la vida. Muchísimas gracias, Denise. No, padrísimo, gracias. Gracias, y gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy hablamos de lo que no siempre se dice, pero que se vive intensamente, que es el impacto de la salud mental en el camino del emprendimiento. Si algo que escucharon el día de hoy resuena con ustedes, tal vez es el momento de pausar, reflexionar y priorizar en nuestro bienestar. Recuerden que un negocio no crece sano si primero no estamos bien nosotros. Agradezco profundamente a Denise Husiman por compartir su experiencia y sensibilidad con nosotros.
Y a ti por abrir este espacio en este día para escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio con más ideas, aprendizajes, conversaciones. Y hasta luego, cuídense mucho y síganla pasando bien. Muchísimas gracias.